¿Preferís que lo hagamos en tiempo pasado? Como que acabamos de presentar. Sentate tranquilo, Alfredo, que acá está lindo. Bueno, amigos, amigas, mi nombre es Néstor Di Paola, escritor y periodista, entre otras actividades, de la ciudad de Tandil, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y, digamos, tengo unos 20 libros publicados, la mayoría sobre temas de historias regionales varias, y 3 en particular sobre el tema tango. En todos los casos, tango, historia de tango del interior. Que como hombre del interior que soy y que me siento, siempre me vino esa preocupación. ¿Por qué se habla y se escribe de tango solamente el tango porteño y montevideano? Si también hubo un tango fecundo, importante, por parte de gente del interior de ambos países, que solamente trascendieron aquellos que emigraron a los grandes centros urbanos. Los que se quedaron alegrando la vida de la gente de sus respectivos pueblos y ciudades, no trascendieron porque justamente por no haberse ido a los grandes centros urbanos como Buenos Aires o Montevideo. Hay que estar en el olvido eterno, no figuran en internet, por ejemplo, y esa ha sido justamente la preocupación mía respecto de rescatar esas figuras, de rescatarlas de tal manera de que alguna vez, digamos por decir algo, año 2100, va a haber algún historiador que va a rescatar historias culturales de Pando, del Uruguay entero, de la Argentina, y en esas historias culturales van a encontrar el tango del interior y nombres y apellidos que de otra manera no lo encuentran porque no figuran en internet, ¿cierto? Porque internet se ocupa únicamente de los famosos. Y quiero dar un ejemplo muy importante, porque acá, muy cerca, dentro del departamento de Canelones, en el pago también muy bonito de Las Piedras, ahí nació y se crió y empezó a cantar Julio Sosa, de quien el 2 de febrero próximo se van a cumplir un siglo de su nacimiento en Las Piedras. Muy bien. Obviamente que en el libro que yo publiqué, que es este libro, Julio Sosa figura con un capítulo y páginas muy importantes. Pero en el título del capítulo segundo, que es Canelones, junto con la letra grande que nombra a Julio Sosa, con la misma dimensión en este libro, estamos nombrando al músico Carlos Gilardoni, que lamentablemente no lo conoce nadie, de ahí que yo quise rescatarlo especialmente, y es el director de orquesta de la ciudad de La Paz, pegadita a Las Piedras, ¿no? El director donde Julio Sosa empezó a cantar, y él confiesa que tiene los mejores recuerdos de sus comienzos, porque él después fue a Montevideo, estuvo en la orquesta de Caruso y alguna otra orquesta famosa de Montevideo, pero él sostiene que sus mejores recuerdos son en la orquesta de Gilardoni. De ahí que la importancia de mencionar estas figuras, y nombro un ejemplo más porque también es determinante. Ciudad y departamento de Durazno, ¿cierto? Uno dice Durazno en tango y a quién recordamos, al famoso potrillo Zanioli, César Zanioli, que están también en todos los referentes, en todos los libros de historia del tango aparece Zanioli, que es de Durazno, porque fue un grande de la música tanguera, estuvo en Buenos Aires y en el mundo. Néstor, una de las cosas que me gustaron, me emocionaron mucho, porque en de la música, el libro el primero, es que se llama No te olvides del pago. Uno abre el libro y ¿qué se encuentra en la solapa? Se encuentra con Cita Rosa, ¿no? O sea, en la ciudad de él, en Tandil, Cita Rosa tiene una plaza. Y con monumento. Y con monumento, o sea, Cita Rosa lo adora. Y desde
los tandineses quieren muchísimo a Uruguay. Bueno, él hizo varios comentarios por qué, que en la época en que se escuchaban mejor las radios de acá de Montevideo que la de Buenos Aires. Entonces, sí. Tenemos una influencia por la radio. Por la radio. En nuestra zona. Muy interesante eso. Exactamente. Este libro no es de tango. Y se llama así, No te olvides del pago, porque son todas notas y entrevistas vinculadas con el mundo rural. Por ese motivo tiene este nombre. Claro, todo el mundo rural. Claro, por eso, o sea, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Que son, esta canción es con letra y música Citarrosa. Claro, claro, exactamente. Y él la puso en la solapa del comienzo. Porque la temática es esa, el mundo rural, ¿cierto? Y en el mundo del tango, y seguramente consustanciado porque yo soy del interior, y me siento orgulloso de ser del interior, como Alfredo, que también se siente orgulloso de ser de Pando, bien interior también. Bueno, Pando sería interior del interior, porque Canelones ya es interior y Pando sería interior de Canelones, ¿no es cierto? De ahí que por eso me puse a trabajar en estas recopilaciones para reivindicar, un gusto, reivindicar a los artistas del interior que no están, repito, en internet y van a quedar para el olvido eterno. Ese es el espíritu de este trabajo que hoy estamos presentando en este lugar tan lindo, ¿no? Una hija que no pudo venir hoy, que es concertista de guitarra. Mira. Estaba con pero no pudo venir. Pero por lo menos vino la madre. Claro. Además bueno, compone mi hija también. Sí, sí, como si fuera. Ay, qué lindo. Y toca la guitarra como una concertista. Sí, no, ella quizás ya la conozcan, Olga Pierre, que es una gran concertista. ¿Sabes que estoy en el grupo de WhatsApp? Ah. Sí, ¿sabes que me entero? Alguien me puso, cuando eso se fue creado, hace 2 o 3 años, y ahí quedé. Ahí queda. ¿Tu nombre también, Enrique? Lo que corresponde es que yo presente a Néstor Di Paola, que nos hicimos amigos, nos conocimos hace 4 o 5 años, cuando hizo este libro, que los tangos lejos de Buenos Aires, se recorrió toda Argentina. Y el último capítulo, o sea, estaba el otro día, el último capítulo del libro es para la banda oriental. Él no le puso la banda oriental, por la cría, porque él es muy admirador de Artigas. Y claro, estaba expresando siempre la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando ella tenía claro, cuando recorrió un poco acá a Uruguay, vio que había muchísimo por acá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vino, buscó, consultó para arriba y para abajo y sacó este libro, que realmente es un libro muy ameno, porque además nos enseña cosas, nos muestra cosas que nosotros tampoco sabíamos, una cosa que él le interesaron, después cosas interesantes que me las contamos cuando recién lo conocimos, como en su ciudad, en Tandil, que queda como 350-400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, una época lo unió a Tandil con Uruguay fueron que las radios de acá se oían mejor que las de Buenos Aires, no sé por qué. La cuestión es que muchísima gente escuchaba las radios de acá y conocía nuestra música. Él, por ejemplo, cuando escribió este libro, este no es de tango, este es de música folclórica. Música folclórica. Más que nada, tiene vinculada con el campo. Con el campo. Cuando escribió este libro, es significativo que yo cuando lo abrí, cuando lo conocía y abrí el libro, ustedes vean. En la solapa, ¿quién aparece? Alfredo. Alfredo Citarrosa. Y el libro se llama, con el primer verso de la... Porque está referido al tema de campo. Claro, entonces dice, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vas, más te tenés que acordar. Entonces, yo ¿y este hombre? Bueno, es un enamorado de nuestra historia, de nuestro arte.
le encanta Uruguay, tiene una hija en Manilla, o sea que siempre viene. Cuando lo conocimos, él estaba en Marilia y quedamos de encontrarnos en Salinas. En la avenida Salinas. Yo fui y me senté. Yo me imaginaba, con lo que había leído de él, tiene un estilo maravilloso. Vení, sentate. Arrímese. Adelante. Carlos Sastre. ¿Cómo andás? Salinas estaba. Estamos en Salinas. Yo lo estaba esperando y apareció en bicicleta. Apareció en bicicleta y yo digo, pero con el estilo que tiene, todo el escrito. Yo me imaginaba que iba a aparecer una persona pintada, eso argentino. Me dice, ¿sos Alfredo? Sí. ¿Vos sos Néstor? Sí. Es realmente una persona con una cultura muy grande, profesor universitario, tiene una cantidad de libros. Acá está así. Bueno, pueden verlo después acá, ahí están todos los premios que sacó, tiene 20 libros publicados. Una persona que nos lucha muchísimo con lo que nos... Bueno, así que ahora, ¿qué opinas? Y largamos, ¿no? Largamos, ¿no? Vemos que la gente se acomoda. Bueno, ahora sí, buenas tardes, gracias por haber venido. De pronto si algún amigo o amiga se dispone a sacar alguna foto por ahí por vía de Alfredo, la quiero tener de recuerdo, ¿no? ¿Te la mandamos? Dale. Bueno, como bien dijo Alfredo, yo conocí, no digo todo el Uruguay, pero conocí Montevideo por radio. Cuando vine por primera vez a Montevideo ya tenía más de 30 años y yo veía los negocios y demás, que todo me quedaba familiar, porque como bien dijo Alfredo, nos criamos en nuestra zona del sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los que estamos cerca del mar, escuchando radio de Montevideo, eran las que mejor llegaban. Yo me crié, mi padre trabajaba en el campo, cerca de la ciudad de Cochino, balnearia. Me crié escuchando a los payadores, los viejos, ¿cierto? El Pampa Barriento y tantos otros, Carlos Molina. Y el tiempo me llevó a hacer décimas. Tengo un montón de poesías en décimas que me quedaron grabados cuando escuchaba a los payadores, ¿no? Por ejemplo. Y tal vez algún buen profesor de la escuela secundaria me hizo admirar la figura de Artigas, a tal punto que yo empecé a leer, por cuenta mía, a leer de Artigas cuando leo lo referente a las instrucciones, a la asamblea del año 1813, y obviamente me consultancié y arrímese que así hacemos una mesa redonda. Ahí va. Y conocí Montevideo con algo más de 30 años, repito, por motivo de un congreso de docentes en que vivimos en un ómnibus como 40 más o menos, que paramos en un hotel llamado Aramaya el 18 de junio de Paraguay, en Montevideo. Que duró como 4 o 5 días. Eso creo que fue en octubre, noviembre. Y al año siguiente, o sea, 3 meses después, yo tenía antojo de ver la murga estatal. Ahí sí me vine solito de nuevo y me hice un recorrido por unos cuantos tablados y también soy ferviente admirador del carnaval montevideano con murga y candombe. Me gusta muchísimo escuchar murga y candombe, sobre todo temas musicales de esa naturaleza. Escucho mucho Jaime Ross, Tabaré Cardoso, entre tantos otros, aunque me crié escuchando
a Citarrosa y los olimareños fundamentalmente. Pero no solamente yo, digamos, muchísima gente, estamos hablando de la década del 60, tanto es así que en el año 2000 empezamos con un homenaje anual que hacemos cada mes de marzo. Alfredo nació el 10 de marzo, ¿cierto? Entonces, dentro del mes de marzo siempre hacemos un homenaje a Alfredo, menos los 2 años de la pandemia, permanentemente. Y en el 2013 hicimos, con el apoyo de la Intendencia de Tandil, la Plaza Alfredo Citarrosa, que es muy bonito, tiene un monumento, una piedra enorme de 23.000 kilos, un escultor local hizo una figura de Alfredo con la guitarra y esa plaza realmente es lo que nos aprovecha. Las dos hijas de Alfredo tuvieron la inauguración de la plaza en el mes de marzo del 2013, por ejemplo. Y la historia de este libro que acá presentamos, Tangos del Viento, hay una microhistoria que tiene relación con este libro, y es la siguiente. Yo tengo cerca de 20 libros, pero la mayoría son algunos de educación y la mayoría de historias regionales de la zona sureña de la provincia de Buenos Aires. Pero en la década del 90 yo estaba haciendo para el diario de Tandil unas entrevistas que salían los días domingos, que eran historias de vida con personajes que se habían destacado en la ciudad en diversos ámbitos, política, deporte, cultura y demás. Y ahí me di cuenta que los músicos y cantantes de tango que yo entrevistaba eran los que mayor emoción les provocaba el hecho de que yo vaya a la casa de ellos, tranquilo, distendido, 2 o 3 horas con un grabador adelante, como que se emocionaban realmente mucho. Y de ahí que eso me inspiró, me motivó para publicar el libro que salió en el 2001, que se llama Último Tango en el Sur. Con ese libro gané un concurso del Fondo de las Artes de la Argentina, que me permitió ese concurso, obtener una beca para viajar por más o menos 15, 20 ciudades de la Argentina e investigar la historia del tango en las provincias que tampoco nadie había hecho nunca. Gracias, Alfredo. Este libro salió en el año 2011 y tiene el prólogo de un querido amigo uruguayo, para mí un prócer de la cultura uruguaya, que es Daniel Vidal, el antropólogo, cierto, célebre con muchos libros de tango, de carnaval, temas de antropología y demás. Nos conocimos con él hace más de 30 años, nos hicimos muy amigos, por el tema limpio nos conocimos, porque él en su libro El mundo nos charruga, él tiene un párrafo donde dice que los charrugas de la banda oriental estaban emparentados únicamente con los indios pampas de allá del sur. Entonces yo tenía ese libro, reproduje el párrafo de él citándolo, y un día me le aparezco en la casa en Pocito, le toqué el timbre, por ahí nació una amistad muy linda con Daniel Vidal, que me hizo el prólogo de este libro, ¿no? Un momentito. A ver. Vidal dice, prólogo desde el puerto Montevideo, Néstor Di Paola, el peregrino del tango. Ah, sí, porque le llamó la atención a Daniel Vidal el hecho de que yo estuviera recorriendo lugares donde no es fácil porque bueno, con ese libro yo había obtenido una beca que me permitía viajar, pero hasta ahí. Hasta ahí, digamos, Alfredo. Buscando pensiones baratas y demás. Publicamos ese libro y como yo digamos, además de que siempre
desde aquel momento en que vine por primera vez, seguí viniendo siempre a Montevideo, 1 o 2 veces por año, pero con el correr del tiempo, mi hija también está en temática cultural, teatro y otras cuestiones culturales, le gustó quedarse acá y se quedó acá nomás en la costa, en Marinha. Por lo cual, eso fue en 2011 o 12, yo me jubilé en el 2017 y cuando me jubilé empecé a venir más seguido. Ha habido algunos años que me he estado más tiempo acá que allá, por ejemplo. Ahora no lo puedo hacer por una cuestión económica. Es decir, tomar un café acá o comer un sándwich es realmente caro para nosotros y también para ustedes, según me han dicho que Uruguay sigue siendo caro aún para el que reside acá. Pero dentro de todo, yo veo gente que tiene un cierto sueldo acá y más o menos se arregla. Pero si vos traes plata de allá, digamos, traes el dólar para cambiar acá, no te rinde. Y no sé cómo es la cuestión de la economía, no entiendo, pero insólitamente el dólar sigue bajando, ¿no? Y estos días, que ni bien yo vine en fin de noviembre, bajó más tarde. Sentí mala suerte también con eso. Pero bueno, al margen de eso, cuando yo pregunté a mis amigos montevideanos, tengo un montón de amigos en la cultura y en el periodismo, le pregunto a uno de ellos ¿hay algo de alguna historia? ¿Alguien escribió y publicó alguna historia del tango uruguayo del interior? Que yo sepa, no, decían todos. Y luego releí un libro que a lo mejor lo conocen, que se llama La esquina oriental del tango, escrito por Juan Carlos Legido, que fue un gran escritor e historiador uruguayo, y en ese libro, que es muy bueno ese libro, La esquina oriental del tango, en ese libro el mismo autor, en la primera página, pide disculpas por no haberse ocupado del interior, por lo cual justamente demuestra que no había nada y yo ya estaba jubilado y me propuse viajar, investigar para hacer este libro. Y acá está, por suerte. Salud, por eso sigo por Argentina. Gracias. Salud. Muy amable. Salud. Al finalizar, brindamos con vino, va a ser un gusto. Claro. Muy bien, entonces me puse a trabajar. Podría haber estado bastante antes, de no ser por la pandemia, pues estaban cerrados los museos, la biblioteca, se suspendían, por ejemplo, digamos, visitas que tenían programadas. Me acuerdo de una en Mercedes, donde en Mercedes habían preparado todo para recibirnos, hay un archivo muy bueno. Y acá el amigo Alfredo, habíamos concertado con él una visita a Pando, qué pena, ¿no? Porque todavía vivía Enrique Lindner, que se nos fue hace un poquito. Ahí va. Y que una pena, porque estaban todos, ¿cómo eran las palabras que usaban? Estaban encerrados, no, pero otra palabra. La gente estaba encerrada por la cuestión del contagio, ¿se acuerdan? Hay otra palabra específica. Confinado y cosas por el estilo. Muy bien. La lástima porque para mí, digamos, conocer a esas grandes figuras del interior, para mí siempre fue un placer muy especial. Posiblemente esto que les cuento es porque yo soy del interior y me siento orgullosamente del interior y siempre me dio realmente un poco de bronca que tanto los porteños allá como acá los montevideanos, no digo que lo desprecien, no hay la palabra, pero se olviden. Que de que se olviden, estoy seguro. El porteño en Argentina y acá en Montevideo. Hasta el punto de que hay un autor uruguayo, que yo acá lo nombro en la introducción, un hombre de 33, que escribió, que se llama Mario Luis Garay Coronel.
que escribió un libro sobre un libro que se llama Las Fiestas Patrias del Centenario del 33. Y en donde comienza ese libro él escribe: la historiografía uruguaya se ha caracterizado por un montevideanismo, dice, con enfoques centralizadores y homogeneizadores, adoleciendo, por lo tanto, de adecuados y renovados enfoques de historia local. Un autor uruguayo que habla del montevideanismo extremo. El centralismo viene a ser el centralismo. El centralismo. Totalmente, claro, claro. En Argentina es peor porque no sabemos, digamos, comprender lo que pasó con Artigas, con el tema del centralismo porteño. Está demostrado que en Argentina es peor todavía el tema de la hegemonía del puerto por cuestiones netamente económicas. Que no le toquen el puerto a los porteños, que ahí, por ahí pasa la economía. Con lo cual, lo que yo me propuse con este libro fue, primero, realizar mi tercer libro de tango escrito e investigado para el interior, con lo que no estaba investigado y publicado. Y bueno, lo fuimos viajando a los ponchazos. Me faltó Artigas, que si hay una segunda edición hay algo de Artigas, pero no pude viajar porque el boleto de Artigas es carísimo. Realmente, claro. Las piedras, Julio Sosa. Usted sabe que el 2 de febrero próximo se va a cumplir un siglo del nacimiento de Julio Sosa. Y hace muy pocos días, el 26 de noviembre, se cumplieron 61 años de la muerte, a los 38 años. Yo estuve en el año 2014, estuve en Las Piedras, invitado especialmente para los 50 años de la muerte, donde estuvo la hija de Julio Sosa, que yo mismo tuve la suerte de sacarle una fotografía. Esta fotografía, acá, esta mujer bastante grandota, es la hija, Ana María Sosa, es la hija de Julio Sosa, que acá en esta foto está saludando al intendente de entonces, el doctor Marcos Caramba, ¿cierto? Estuve en esos actos, unos actos muy bonitos. No los puse en el libro, pero recuerdo que una de las cosas que no le gustó mucho a la hija fue que cuando la trajeron por primera vez antes del acto, ella vio el monumento, vieron que el monumento a Julio Sosa está en Las Piedras frente a la plaza principal. Y bueno, y estaba lleno de yuyo. Digamos, como que se les pasó desmanezar el monumento. Y ella no dijo nada, pero ella misma sacó algunos yuyitos del monumento, ¿no? Cosas que pasan a veces en nuestros lugares de Bueno, si Juan José Fuentes no vino, él me dijo, iba a tratar de venir. Si no podía venir, me dijo que recalcar una cosa. Bueno, porque si no hay que practicar la piedra, vamos a ir algo de pan. En el Club Pan, se estrenó el tango sur. Sí, me había dicho. Sí. Se estrenó el tango sur. Entonces, quería, porque en realidad casi nadie lo sabe. No lo escribí. Nelly Omar. Sí. Él tenía una documentación porque el papá de él, Alfredo Fuentes, estuvo siempre muy relacionado. De Carlos Gilardoni con Julio Sosa como vocalista. ¿Qué quiero significar con esto? Que la intención de este libro es privilegiar, en el capítulo está nombrado en el título antes Gilardoni que Sosa, porque la historia y la idea es reivindicar justamente a los que no son famosos, porque el famoso está en internet y lo pueden buscar. No tendría, para mi gusto, no tendría sentido hacer un libro con famosos. Ya está. En cambio, cuando tomando un café con amigos de Montevideo, les siempre preguntaba, che, ¿saben quién fue Carlos Gilardoni?
En Durazno pasa lo mismo, en muchas partes pasa lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, en Durazno uno dice Durazno tango y que es el Potrillo Sagnori, que fue famoso, que triunfó en todo el mundo, fue a Buenos Aires, Montevideo y demás. De Durazno, la única cantante negra de tango de la historia, pero están en internet. Igual están en el libro, no porque en internet van a dejar de estar. Pero quiero decir, en Durazno, el que está como figura principal en el título se llama Roberto Tarillo. Roberto Tarillo. Nos faltan instrumentos. Él es un tipo muy lindo. Nosotros le sacamos la foto con Cañete. Un tipo precioso. Rubén Vázquez. Rubén Vázquez es el más conocido. Ah, sí. Bueno, a ver, por ahí, a ver. Acá está este muchacho, Jorge Negroli, ahí. Que es bueno, ahora fallece ya, pero él es el canelón de allá arriba, al lado de Velázquez, pero hace años que vive acá y realmente ya ahora ya presentarlo tú al señor. Bueno, yo me presento. No es de Pando, pero... No, él es un amigo, Carlos Morales, integró el último cuarteto de Alfredo Citarrosa, pero además de eso, creo que por un rato no fuiste acompañado de Julio Sosa, ¿no? Qué casualidad, porque yo cuando empecé a tocar, el maestro de guitarra era... En esa época no había maestro como ahora, para fallar el estudiar. Y mi viejo me acuerdo que me llevó, me consiguió un maestro que era Miguel Silva Aguilar, que era sobrino de José María Aguilar, de Café Garrero. Entonces ahí no está mal. Él era guitarrista, que acompañó, bueno, Julio Sosa lo acompañó. Yo digo que yo cuando yo estaba estudiando iba a la academia y luego daba clases a ellos y aprendí con él. Entonces, cuando Julio Sosa la última vez que vino, claro, yo no me olvidaba de eso. Entonces en esa época estaba un trío que era Fontela, Aguilar y Piso, que eran un trío no conocido de guitarra. Y Aguilar, en esa oportunidad llegó Julio Sosa y yo no andaba en la vuelta, porque estaba dando exámenes, y si no me hubiera llevado a mí, pues yo acompañé por ejemplo a Francisco Amor, a Roldán, con él. O sea, salíamos en carnaval, tengo fotos de esos chicos. Y cuando vino Julio Sosa él no estaba, tocó en Botija ya Osvaldo Medero y tocó Aguilar y Marenco Mieres, que era un guitarrista excepcional, y acá que lo conocido, pero es un maestro, era tipo con una habilidad. Y fue la última vez que vino, porque yo me acuerdo que yo trabajaba en ANCAP, en la refinería, y cuando murió Julio Sosa me avisaron. Había chocado, y había un cantante de folclore que trabajaba ahí conmigo, que era un aficionado. Y se enteró y me avisó, fue en el 64, me acuerdo que yo tendría unos 18 años. Y hace como 8 años. Sí, que hicimos una canción entre los dos y el Toto Méndez era el guitarrista. Y yo fui cuando se grabó, después se murió. Él cantó solo, después tocó la guitarra y tocó y después cantaron todos. Fue contigo. Eso fue contigo. Sí, no, sí. pero Carlos, la última etapa de Alfredo, el cuarteto que integraba Toto, vos, y yo estaba Julio Corrales. Silvio Ortega y Corrales. Julio y Julio Corrales el guitarrón. En el padrón donde está la casa de la familia de Máximo Santos. Entonces le pedimos permiso para ir a verla ese día, de visita, ¿no? El presidente Máximo Santos. Fuimos y ella me dijo, sí, vengan. Dice, a mí me gustan mucho las cosas de antes. Y dijo, les voy a cantar el tango que se perdió, Mi viejo café del pueblo, ¿no? Y lo cantó. Creo que fuimos con Raúl Renón después y lo grabamos. Se lo grabamos ella cuando lo cantó ella. Y le dijimos a un gran músico que había acampando, no me acuerdo el nombre. Bueno, Guinaga, Guinaga. bandoneonista local que muy buen bandoneonista. Y yo trabajo todo el día y él se complicaba para ensayar. Entonces
¿y dónde podemos hallar? Digo, no sé, yo estoy todo el día trabajando, de noche, y si yo de noche también trabajo. Él estaba de sereno en el cementerio. Entonces dice, ¿y vos tenés problemas por ensayar en el cementerio? Yo no tengo problema. Hicimos 2 ensayos en un galpón donde guardan las herramientas. Hicimos 2 ensayos, pero que no teníamos otro lugar, no fue por otra cosa. Nadie los iba a criticar. Con el negro cariñosamente, como yo le decía, salíamos de ahí. Bueno, y hay otro. Era el papá de el Beba, ellos trabajaron en el Café del Pueblo. Entonces yo lo invité al Bebe, el que vivía, lo invité que viniera al espectáculo ese sobre el tango. Bueno, sí, dice, a mí me encanta, dice, porque yo trabajé en el Café del Pueblo. Y entonces, bueno, al final del acto, Richard cantó el tango. Yo veo que el Bebe se movía, y cuando iba por la mitad del tango se para y sale medio tropezando, sale para afuera. Yo fui para ¿qué te pasa? Y pues se puso acá y dice, no aguanto, si me quedo me voy a echar. Se emocionó tanto. Bueno, ahí nos acompañamos para que el Bebe iba de vuelta frente a la Plaza del Pueblo. Identidad de cada lugar, ¿no? Y lo que yo publiqué, cantaba el Canario Pernas. Y la señora María Julia Rosini de García, se había perdido la letra y demás, fue la que se acordaba de memoria, lo cantó en algún bar mucho tiempo atrás, y ahí quedó el registro, alguien lo copió letra por letra, y después se pudo cantar, ¿cierto? Y dice este párrafo que yo recogí: cafecito de mis noches, donde anclando mis perezas, voy a buscar a tus mesas agradable distracción. Allí encuentro a los amigos, los de la barra bohemia, allí mitigo la anemia de mi pobre corazón. Mi lindo café del pueblo, hoy te evoco en mis recuerdos con santa veneración, porque siempre la sombra de Tomasito surge buena en un rincón. Cuántas veces en mis noches vos fuiste mudo testigo de las horas que he vivido de gran desesperación. Barra del café nocturno, muchachada de una pieza, tal vez de mala cabeza, pero de gran corazón. Y aquí aclara que Tomasito es Tomás Peláez, hermano de Jacinto Peláez, y que el café del pueblo más adelante fue de El Nene y el Pocho Escarpia, de los hermanos Cabral. Uno de ellos era cantor y cantaba en su propio boliche junto a Ulises Pasarela y tantos otros que concurrían ahí. Y el parrafito que les voy a leer me encanta porque el tema de que el poeta toma como dato interesante esto de que el dueño cantaba él mismo, y dice así, esta parte de la letra: en la esquina más papusa de la calle Independencia, en el cruce con Rivera que nos lleva al más allá, porque es la calle del cementerio, una ochava, una vidriera que proclama tu presencia con un letrero que reza: soy el American Bar. No tenés la pinta ranta de los viejos bodegones, ni tampoco te das dique, aunque son medio bacán, y entreverás los highlifes, o sea, la alta sociedad, con los juglares que cantan cuando tu trompa levanta su voz en algún gotán. Registra eso de que el dueño cantaba también ahí, ¿no? Bueno, pero la esquina corazón de nuestro pando que muchos seguimos viendo a pesar de tanto cambio, y que esta melodía hasta el presente nos trajo. La barra de los amigos, del café express y del trago, la timba puerta cerrada, la hermandad de los muchachos que el tiempo como si nada convertía en veteranos. Ya no están los adoquines ni los carros con caballos, aquellas calles oscuras de noche son día claro, pero los viejos pandenses que siempre te recordaron me dicen que ven a veces perdidos y despistados
café del pueblo querido, a tus fieles parroquianos. La sombra de Tomasito y del Kiko y de Olegario, del Lilo, del Cloto y tantos que escuchaban al canario. Faldión y Mendiondo, el Coco, y ya más cerca en los años eran jefes los Escalia entre copas y cortados. Muy lejano. Esquina centro del pueblo, enfrente a la Casa Carro, al lado panadería, del bueno de los santos. Si mirabas por Piovene, veías cerquito el campo. Era un pando muy pequeño y los pandeses honrados, pero un poblado en el mundo igual a tantos poblados. Por eso el tango nos cuenta de la timba y de los tragos, de las ligeras gurisas y de los días amargos que trataba la clientela de endulzar con el halago de una caña, de una broma o del calor de un abrazo. Vieron que era algo... Y ellos, no sé si arrendaban o compraron una chácara que era de unos tíos abuelos míos que tenían un almacén, un viejo almacén de los Broses, en el límite con La Valleja, 1 kilómetro y poquito antes de llegar al límite de La Valleja. Paso al Velo, exactamente. Bueno, y ellos trabajaban ahí con el padre. Mi padre era muy riguroso para el trabajo y todo, como toda la gente de esa época. Y siempre me contaba mi padre que iba a los bailes con la orquesta, con los líderes. Y llegaban de trabajar, se sacaban la ropa de la orquesta, se ponían la ropa de trabajo y a trabajar porque había que trabajar en el campo o en la chácara, lo que hubiera que hacer. No había tiempo libre ni asueto. Y fue la primera orquesta que actuaron con un uniforme, saco blanco. Ahí está, sí. Con un saco blanco. Tenía el dato, sí. Que fueron los primeros. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlos a ellos, pero no tuve la suerte de verlos tocar juntos. Sí vi tocar a Pocho en varias oportunidades. Todo rojo, sí, todo rojo. Ah, eso sí fue de Blanca, García, sí. Ah, pero nosotros conocemos, suerte que tenemos vecinos conocidos, que no sé qué, bueno. Y ahí entablamos una relación, nosotros personalmente, no la relación que venía con mi padre. Y tuve la suerte que, cuando tuve la desgracia que perdí a mi mamá en el año 76, la mamá de ella pasó a ser su segunda madre. Abuela, acá el amigo, tocaba la guitarra. Sí, es verdad. Muy bien. Mirá. Y ellos, viviendo allá en Mazuarruelo, iba uno hasta Solí de Matagojo a aprender con Eduardo Fabini la música. Y después venía a la casa y me enseñaba los arreglos. Y ahí era... Claro que Rodríguez, Vilmar Blanco y Rubén Paz. Estamos acá para Raw Video TV con un amigo, un entrañable amigo, un músico con mucha trayectoria sin ninguna duda, y que hoy nos visita en Pando en esta presentación del libro que estamos, y queremos acercarlo a ustedes y que nos cuente de su trayectoria, que nos cuente de su vida como artista. Me refiero a Carlos Morales, un guitarrista con muchísima trayectoria en la música popular uruguaya, y que fue tal vez uno de los, tal vez no, sin tal vez, integró el último cuarteto que acompañó a Alfredo Citarrosa, junto con Toto Méndez, con Silvio Ortega, con Julio Corrales, pero no fue el único que acompañó. Carlos ha sido un músico que ha tenido una trayectoria extensa y rica en cuanto a lo que a música se refiere. Así que bueno, buenas tardes Carlos. ¿Y cómo surge la música en Carlos Morales? Bueno, tenía que remontarme bastante atrás. Para mí atrás es bastante, llegaba a esta altura. A mí la guitarra siempre me gustó de niño, porque mi padre era del interior. Mi padre era peón rural, era analfabeto, mi viejo. Y tenía una guitarra en mi casa, una guitarra estaba toda vencida, y él me lo guiaba. Y yo, la única guitarra que había visto era esa. Yo por tener la agarraba, ¿verdad? Pero
él le gustaba mucho la música y no sé cómo hacía, conseguía entradas para el show de la música en esa época, me llevaba a algunos conciertos de guitarra que había. Eso cuando vino Andrés Segovia acá, no sé cómo consiguió una entrada y me llevó. Casi nada. Sí. Y bueno, yo me crié como todo niño en esa época, había muy poca información de la música, prácticamente no había. Entonces, cuando tenía ya como 12 o 13 años, ya estaba en la UTU, ya había salido de la escuela y empecé a trabajar. Ahí comenzaste. ¿En qué momento arrancan con Alfredo Citarrosa? Con Alfredo, yo, por ejemplo, fue en el año 86 más o menos. Pero había otro grupo anterior que se había cambiado y ahí ingresé yo y Julio Corrales, los dos. Estaban Toto Méndez y Silvio Ortega, eran los que quedaron de ese grupo. Entonces se formaron y formamos vueltas. La vida del artista no es sencilla y no solo que no es sencilla, sino que en nuestro país tal vez no se le valora como realmente se le valora en otros lugares. No solo el caso de los guitarristas, sino de los cantores también, como el caso como lo fue Alfredo, como lo fueron tantos otros. Claro. Pero no hay ninguna duda de que el valor que lleva todo músico es ese cariño, ese afecto de la transmisión que uno de alguna manera tiene con el público, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la parte profesional tuya, Carlos? Bueno, después que pude aprender algo a tocar, que en aquella época no era fácil, que mi viejo me consiguió un profesor de guitarra que no se conseguía. Fue una academia que se llamaba Academia de Canto y Guitarra Carlos Gardel, que la dirigía Miguel Silva Aguilar, que era un guitarrista, que era sobrino de José María Aguilar, guitarrista de Gardel, o sea, hijo de una hermana. Él a su vez, acá fue un guitarrista importante, porque acompañando cantores, porque siempre había tríos, había un trío que era famoso, que era Fontela, Aguilar y Piso, en esa época. Y yo los conocí porque ya cuando Aguilar era más joven, los otros dos, Piso y Fontela, eran viejos. Imagínate que te hablo del año 60. Habían conocido a Gardel esos tipos, iban al camarín a ver a Gardel. Casi nada, ¿no? Y bueno, y Piso fue guitarrista de Néstor Feria. O sea, imagínate los años. Uno de los tantos grandes que tuvo nuestro país. Impresionante. Néstor Acosta Feria. Sí, y yo me empecé a entrenar porque como yo aprendí rápido, él enseñaba un sistema que enseñaba acordes, enseñaba a acompañar, no sabía música. Aprendí algunos acordes, cómo se relacionaban, y me hacía estudiar algunas canciones, y eso era todo. Vos con Citarrosa estuviste en el exterior. ¿Cómo veían, cómo llegaba o cómo llega la música uruguaya de raíz folclórica, ¿no? Porque hoy en día hay mucho rock, hay mucho otro tipo de género, pero cómo llegaba esa música a otras culturas totalmente distintas, digo, cómo la aceptaban o cómo la tomaban. Bueno, en la época que yo estuve, que fue alrededor de mediados del 80, él ya tenía una trayectoria muy larga y había estado en muchas partes, había viajado mucho. Desde el periodo de la dictadura fue que se cortó, que él emigró y estuvo exiliado. O sea, la música no se conocía mucho, la música acá. En España, que me hicieron unas entrevistas, se conocía algo, no mucho. Ahora, yo en la etapa que cuando yo fui, que tuve la experiencia esa, yo estuve un par de veces. En Europa estuve una sola vez, que tuve una gira en Islas Canarias, y ahí lo que me di cuenta era un festival de música internacional, de música folclórica internacional. Nosotros fuimos a representar Uruguay ahí. Y se ve, yo por lo que percibí cuando lo presentaron, que no lo conocían ahí. En esa zona por lo menos no lo conocían. Porque él subió a cantar en una plaza, tocamos, la primera actuación, y no, la gente no escuchaba mucho porque se veía todo, pero la gente no entendía. Y cuando se puso a hablar, empezó a explicar, ahí la gente empezó a atender. Y como era música folclórica, más o menos, era un sector público más o menos con cierta cultura. Y bueno, y ahí tuvo muy buena repercusión ahí. Pero en general en Europa, no sé.
Porque yo lo que estuve fuera del país con él fue en Chile, después en Brasil, eso por acá, en América distinta. Claro, sí. Para ir cerrando, la música popular uruguaya, ya sea de raíz folclórica o tango también, está en un momento tal vez no de los mejores. ¿Pueden volver momentos de auge para ese tipo de música? No sabría decirlo. Lo que pasa es que acá los tipos de auge que hubo, por ejemplo, con la música uruguaya, argentina, fue cuando estuvo de moda la samba argentina. Después vino el periodo de la canción protesta, que ahí surgieron un montón de gente que estaba más bien vinculada a cosas sociales. Y de ahí surgieron muchas de los importantes que hay. Pero en general la música uruguaya, los puros que estaban, bueno, vos conociste algunos, Estaquio Sosa, por ejemplo, a Marco Velázquez, no tenían gran difusión. Y realmente, bueno, Osiris también, muy poca difusión, y eran realmente fantásticos, grandes compositores y grandes artistas. Tremendos poetas. Yo dudo, por lo que veo ahora con la medio de comunicación, que va a ser peor. Lamentablemente sí, no tengo mucha esperanza. Que percibimos eso de que por ahí la poesía profunda no vende de alguna manera no vende, y los medios tal vez no repercuten, salvo raras excepciones. Sí, yo que sé, por ejemplo en Latinoamérica algunos poetas, así como yo que sé, en España como Serrat, por ejemplo, Chico Buarque, son tipos que tienen una música que es compleja, y también la poesía, tienen mucha poesía y tienen un público, pero yo no creo que haya, ahora por ejemplo no tengo idea que haya nada de eso. Ellos también son gente ya que son viejos, son otra generación. Ahora lo que yo veo ahora no me gusta nada. Carlos, gracias por estos minutos, ha sido un placer que nos hayas acompañado y bueno, saber que Pablo es tu casa. Más bien, muchas gracias.